Hablamos ahora también de otro tema importante. Hoy se recuerdan 14 años de estos hechos que fueron trágicos y que sí marcaron un antes y después, no solo para Estados Unidos, sino para la relación con el mundo entero. Hablo de los ataques a las Torres Gemelas y qué fue lo que ocurrió aquel 11 de septiembre del 2001. Y yo primero les pregunto, ¿dónde se encontraban? ¿Dónde estaban? Mariana, ¿tú dónde estabas ese 11 de septiembre? Yo estaba dormida. Pero era temprano en la mañana, la verdad. Sí. No tan temprano, o sea, sí estaba yo echándola un poco. Y mi mamá, yo todavía vivía en casa de mis papás y entró. Mi mamá tiene un temperamento bastante particular, o sea, si estás dormida, llega alguien y te dice, ataques terroristas World Trade Center, y yo digo, Dios mío, ¿qué? ¿No? Entonces me desperté así, ¿qué está pasando? Y prendí la tele. Estaba mi hermana ahí también, me tocó, yo creo que como a todos, ver justo cuando cae la segunda torre. No. Y yo ya trabajaba en Grupo Imagen, me hablaron, tenía un programa de música a las 12 del día, y me hablaron para decirme, ni vengas, todo va a ser noticias, noticias, noticias. Y además era cuando entonces todavía existía Radioactivo. Se hizo la señal, o sea, las dos estaciones se unieron en información, información, información todo el día. Entonces todos los que fuimos era nada más a eso, ¿no? No había programación habitual, era todo noticias en ese entonces. No me acuerdo quiénes estaban y me voy a meter en problemas si lo digo, pero sí, o sea, sí fue de pronto como a nivel laboral para mí fue todo se suspende y ahí pues, el mundo está absoluta. El día, me acuerdo que me habló un amigo que además ya murió, me dice, nada más quiero que sepas que estoy muy feliz de haber estado contigo el día que el mundo cambió para siempre. O sea, lo vio. Sí. Qué frase más inteligente además porque es cierto. Sí. En tu caso, Dani, ¿dónde estabas? Yo estaba de vacaciones, yo ya trabajaba en un periódico y bueno, estaba de vacaciones precisamente en Estados Unidos, estábamos en Orlando y esa mañana alcanzamos a ver todavía lo que en su momento no se sabía si era un accidente o no de la segunda torre. Estábamos viéndolo en vivo a través de las señales de allá de Estados Unidos. Y bueno, el plan era seguir el día en un parque. Y hasta que no habían oficializado que eran ataques terroristas, pues nosotros incluso entramos al parque. Lo más sorprendente, era un parque de Universal, es que nos sacaron a escasa una hora de haber entrado, nos regresaron, recuerdo bien, los boletos para poder entrar cualquier otro día de... Los gringos siempre tan políticamente correctos. Exactamente. La verdad es que la gente estaba en pánico, la gente cerraba sus cajas, las que trabajaban en este parque, asustados, no sabían qué hacer, todos querían correr a estar con sus familias. Ese día nosotros nos regresamos a Miami vía carretera y pues todas las carreteras estaban abiertas, no tenías que pagar ninguna cuota. Prácticamente era como estar adentro de una película. La gente estaba muy, muy asustada. Había pues gran cantidad de miedo, porque no sabías dónde podía seguir otro ataque, si es que seguía. Había toque de queda en Miami. Había incluso... No había dónde cenar, todo el mundo se fue a dormir temprano, todo el mundo estaba pendiente de las noticias y bueno, por supuesto preparamos un reportaje de todo esto para el periódico que yo trabajaba, pero sí fue algo muy, muy sorprendente y la verdad, de estas imágenes que se te quedan para siempre porque después me tocó ver en los malls los nombres de la gente, cómo estaban apoyando y bueno, pues a partir de ahí cambió todo, incluso en los aeropuertos. Bueno, en todo el lado. Principalmente en los aeropuertos. No, yo estaba en la secundaria. La verdad es que no. Te había dicho que en la prepa ya era ya la secundaria. No, bueno, no te vas a decir que en la primaria. No, estaba haciendo cuentas. Tengo 26 años, esto fue en 2001, ¿no? Sí, hace 15 años. Sí. Entonces, aguanta, no. Estaba en secundaria. Si 26 años le restas estos, pues ya 15 años, 14. Pues sí estaba en la secundaria, mamá. Y no se me enoje. No, pero me dio risa. Bueno, yo también sí estaba... En mis clases de ballet. ¿De ballet, además? Sí, no, yo no. Pues yo sí estaba en la escuela, sí puedo decir eso, sí estaba todavía en la escuela y recuerdo que una de las compañeras, una de las del salón, entró corriendo porque luego había ido a una reunión con los directores, alguna cosa de estos pues que planeas en la escuela, ¿no? Entró con nosotras y nos dice, oigan, que hubo un atentado en las Torres Gemelas. Y todos decíamos, ¿de qué hablas o qué? No, que en el World Trade Center y que se metió un avión y algo está pasando. Pero nadie sabía nada. Además hay una diferencia de horarios. Me imagino que sí en ese momento son 2 horas de diferencia. Porque el primer atentado, el primer avión que se chocó pues contra una de las torres ahí en Estados Unidos fue a las 7:46
y el segundo fue a las 8:03 de la mañana. Entonces para nosotros eran como entre las 9 y las 10 de la mañana allá en Bolivia. Y nada, la verdad es que fue eso de, bueno, vemos qué pasa, y ya hasta ir hasta tu casa para ver qué era lo que había pasado, ver CNN, pescar pues medios internacionales para ver qué ocurría. Pero es lo mismo, pues estaba muy chava, yo no trabajaba todavía, ni siquiera había entrado a la universidad, pero sí te dabas cuenta de lo que iba a significar un poco más adelante, de lo que iba a pasar. Yo creo que ni siquiera asimilábamos lo que iba a ocurrir, porque creo que parte de lo que estamos viendo ahora, y yo lo relacionaba, pueden decirme que tal vez el análisis está bueno o no, pero lo que estamos viendo, la cantidad de gente que se está escapando del Medio Oriente, que está tratando de llegar a Europa, lo está haciendo por una situación que se les fue ya de las manos, ¿no? Esta guerra que se está teniendo, por una parte el Estado Islámico, por lo que pasó también con los grupos como Al-Qaeda, que por cierto fue Al-Qaeda el que propició este ataque el 11 de septiembre, hace 14 años en Estados Unidos, y la situación, lo vuelvo a decir, se salió de las manos, y esta falta de empatía, ¿no? Que de repente comenzaron a tener, o comenzamos a tener todos, ¿no? Al decir el árabe, el que tiene la barba, el que tiene ciertos rasgos, es terrorista. Y desde ahí lo veas en un aeropuerto a una fila. Mayores controles, no podías, de hecho, varias restricciones más. Y cómo ellos también, por supuesto, con estos años han generado este resentimiento hacia Estados Unidos. Y bueno, por supuesto, lo que ahora es ya un parque conmemorativo de donde estuvieron estas Torres Gemelas. Realmente es muy fuerte estar ahí. Después he tenido la oportunidad de estar precisamente en el lugar, evidentemente no en ese momento, pero yo estuve unos años después, o sea, cuando era Ground Zero no había parque, o sea, había un hoyo y veías en la calle, veías vidrios finísimos todavía de las Torres Gemelas. Sí, me tocó todavía cuando estaba el alambrado, que estaban terminando el parque, y bueno, la realidad es que se siente la vibra y la energía de todo lo que ahí sucedió, independientemente de los años que pasen, y por supuesto, pues son de esas cosas que el mundo no olvidará que definitivamente cambiaron al mundo. Yo coincido parcialmente con Paola, es decir, yo creo que en ese momento sí había una conciencia muy importante de que esto sí, o sea, esto era algo completamente fuera de lo que se había sabido, por varias razones. Yo me acuerdo que los encabezados, o sea, el cintillo de CNN era America Under Attack. O sea, ese tipo de imágenes son de guerra, ¿me entiendes? O sea, no son de un atentado nada más. Otro factor importante que lo que simboliza el World Trade Center. Otro factor muy importante que era inmediato era que no se estaba hablando de metralletas, no se estaba hablando de bombas, se estaba hablando de aviones. Aviones con civiles atacando a civiles y no había armas de por medio. Es decir, estos atacantes daban su vida para la yihad acabar. islámica, ¿no? La mal interpretada yihad islámica. Entonces, o sea, sí había factores importantes que no eran, o sea, de regular terrorismo, ¿no? Y el asunto también es que teníamos estas imágenes que iban saliendo pues, poco a poco. Entonces, ya habíamos tenido este antecedente de la guerra del Golfo, no, la primera vez que pudimos presenciar de alguna manera la guerra. Y aquí teníamos unas imágenes que, como todos decían, ni a Kubrick, ni a Spielberg, ni a Lucas se les hubiera ocurrido, ni siquiera, deja tú la realización, ocurrido, ¿no? Entonces, esas cosas sí eran símbolos claros de un cambio. Y por supuesto que había una psicosis y por supuesto que había un pánico colectivo porque tampoco sabías qué seguía. O sea, habías visto caer prácticamente las dos torres y después vino el ataque a lo que era el Pentágono. O sea, había como muchas... De hecho, en ese momento recuerdo que estaba en Florida el gobernador, el presidente. Y bueno, la realidad es que sí había una psicosis, sí había un pánico, sí la gente estaba prácticamente inmersa en una película de terror. Sí, no, oigan, por si acaso, perdón, Ingrid, antes lo que está revisando en pantalla son 14 datos curiosos, por cierto. Curiosos es un decir, pero bueno, son datos sobre estos 14 años que han pasado luego de los atentados a las Torres Gemelas. Los pueden revisar también en el portal en excelsior.com.mx. Son varios datos que tienen que ver con números, cifras, por ejemplo, y les doy nada más uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, luego de los ataques se emitieron cerca de 3,000 certificados de defunción, aunque se estima que dentro de las torres se creía que habían por lo menos 50,000 personas. Bueno, ese entre varios datos más que ahorita se los vamos dando poquito a poco. Ingrid. Sí, bueno, mi comentario era con base en la información en general. Entiendo perfectamente que por la relación que tiene nuestro país con Estados Unidos, la cercanía de las personas que vivimos aquí con las de allá,
entiendo todo perfectamente, ¿no? Que es un día doloroso, que todo el mundo se vuelca sobre esta nota año tras año después de 14 años. Pero también hemos tenido pérdidas históricas en estos recientes, en Irak, en Irán, los recientes ataques al museo tunecino, pues. Y esperaría que eso también quedara como en la memoria, ¿no? Que cada año con año recordáramos. Vamos para 5 años, bueno, 4 años y muchos meses de la guerra civil en Siria. Estamos viendo lo que está pasando con los migrantes, pero pues eso no lo recordamos año tras año, ¿no? Y no nos causa el mismo dolor. Entiendo la distancia que tenemos con esta gente, pero bueno, o sea, sí, efectivamente es un hecho histórico, es un hecho a recordar y que duele año tras año. Hay otros muchos que también deberían de dolernos exactamente igual. De hecho, alguien me decía algo de eso, también hay que mencionar que había, digo, también creo que tiene que ver eso también por la cercanía que mencionas. Y bueno, al final, dentro de las torres había una gran cantidad de inmigrantes que estaban trabajando, paseando. Igual que los migrantes que mueren cada año cruzando el río, ¿no? Claro. Bueno, y sí, ya como para cerrar este tema, de hecho yo pregunté esto, ¿no? Le preguntaba en mis redes sociales a la gente, ¿dónde estaba usted ese día? Y alguien me respondió y me decía, ¿esto será que sigue siendo noticia? ¿Será todavía sigue siendo periodístico? Y yo sí, digo, podemos recordarlo los siguientes 15 años más, pero creo que lo importante de esto es este antes y este después de la relación de Estados Unidos con el resto del mundo y también esa mala relación que luego se tuvo con el resto de Medio Oriente y los cambios que nos generó a todos. Y con esto hacemos una pausa y ya volvemos con otros temas un poco ya más gratos para que disfrute de este viernes en Entre Mujeres. No, pelea. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.